Los sueños, algo tan humano pero a la vez tan desconocido. No hay persona en la tierra que no los haya tenido y aún así sabemos tan poco de ellos. Muchas cualidades se les han dado durante los años, que si son premonitorios, que si son el subconsciente, que si son la entrada a otros mundos y cientos de otras interpretaciones. El día de hoy me decidí escribir algunas historias de terror sobre ellos que, de una forma casi terapéutica, me sirven y espero que te sirvan a ti para distraerte o entretenerte al menos un poco de esta vida diaria que a veces puede ser realmente pesada. Un pequeño escape de la realidad hacia un mundo que no existe, y es que, tal y como los sueños, las historias ficticias a veces se sienten más reales que lo que pasa a nuestro alrededor. Ponte cómodo y disfruta. Qué cansada y tediosa se vuelve la vida si no duermes bien tan solo unos días, ¿verdad? Las últimas 11 noches las he pasado despertándome cada 3 horas exactamente, teniendo el mismo sueño. En él me encuentro en una cámara con luces muy fuertes, casi no hay sonido, pero por alguna razón escucho mis propios pensamientos de una forma que no es la normal, como si escuchara esa vocecita interna que todos tenemos al pensar, pero esta vez es como si alguien más estuviera pensando por mí, como si esas ideas y palabras no fueran mías, como si alguien más tomara mi voz para decir cosas que nunca entiendo, pues hay tantos pensamientos que no logro distinguir ninguno. Realmente creo que debería de tomarme un descanso en mi trabajo. La sismología nunca se me hizo algo desgastante, pero supongo que es lo suficientemente estresante como para causarme todos estos problemas. Pero al menos hoy es mi día de descanso, y puedo dormir todo el día si eso quiero. Y es lo que voy a hacer. El mismo sueño. Estoy en ese fulgor de luces sin ningún ruido, pero hoy las cosas se sienten distintas. Hoy no está ese estruendo de pensamientos sin sentido. Hoy hay voces coherentes, voces que no se oyen tanto como la mía. Hoy puedo entenderlas. No es como si me hablaran directamente, solo es como si pudiera tener una idea que no es mía. Me dan instrucciones, imágenes un tanto vívidas. Un pueblo en medio de 2 grandes cerros, un deslave que lo cubría entero y todas las imágenes agitándose. Un terremoto devastador, una gota de sudor por mi rostro, pero esa, me doy cuenta, es real. Me desperté sin siquiera darme cuenta de que lo había hecho. Algo o alguien quiere que salve ese pueblo. En los siguientes días tuve más sueños como esos, cada vez más claros, cada vez más precisos. Ahora veía más claro el pueblo, pero aún no lo podía distinguir. Creía saber cuándo pasaría el terremoto y tenía una sensación de querer sacar a la gente de allí. Mi rostro se mostraba pálido y tenía sueño todo el día. Me veía letargado según me decía la gente con la que me rodeaba. Todo por no dormir bien por un ridículo sueño. La noche de hoy pasó algo que fue lo que me decidió empezar a ver a un psicólogo. Esta vez el pueblo que veía era el de mi niñez. Me recordaba jugando entre el pasto. Todo empezaba a cobrar sentido. Mi pueblo estaba entre 2 cerros, los cuales subía con mi abuelo, pues él era un granjero y lo acompañaba a cuidar de los cultivos y de su ganado. Mi abuelo siempre fue muy agresivo y hasta algo abusivo conmigo en los trabajos manuales. Yo no era muy fuerte ni adepto a ellos, así que siempre me metí en una presión inconsciente de tener las cosas de la forma correcta. Recuerdo muy bien todas las cosas que había vivido ahí, y con la ayuda del psicólogo me empecé a dar cuenta de otras cosas. Todo empezó a hilar sentido. Ese terremoto era solamente la alusión a mi estrés por todo este trabajo. Muy adecuado, por cierto, una pesadilla de un temblor a un sismólogo. En la terapia descubrí varios problemas que tenía. Un apego a ese lugar, la ansiedad que tenía de niño de tratar de salvar a la gente, razón por la cual me volví quien soy, estudiando y tratando de predecir catástrofes. Explicaba perfecto mi sensación de querer sacar a la gente de ahí. Esa misma ansiedad era la que me generaba esas voces extra que no me dejaban estar tranquilo en mi sueño. La fecha era solamente un momento importante en mi vida que
tal vez tuve de pequeño, un cumpleaños o algo así, ya ni siquiera recuerdo cuándo era. El tomarme el descanso del trabajo explicaba igual la mejora en esas voces, en que ya no eran tan caóticas, sino que ahora tenían ideas específicas. Le ayudó a mi mente a relajarse. Seguí con la terapia. Fui superando y aceptando problemas que tenía desde pequeño, trabajando en complejos y la gente me notaba bastante mejor. Tenía más vitalidad y los sueños cada vez fueron disminuyendo más. Todo cobraba sentido, excepto las luces. Nunca entendí por qué mi sueño empezaba en un lugar con luces casi artificiales, como si fueran lámparas, pero todas esas cosas eran temas menores. Qué curioso es todo lo que puede causarnos tener problemas atorados desde la infancia, ¿no? Pueden hacernos creer que nuestros sueños son algo más que solo eso, sueños, la mente liberándose de ese exceso de problemas. Como última parte de mi terapia, tenía que ir a ese pueblo, el lugar de mis abuelos, a reconciliarme con ellos, especialmente con mi abuelo. Fui en coche lo más rápido que pude y ahí estaba el lugar, entre dos cerros grandes. Conduje hasta la puerta de la casa de mi infancia y me recibieron ahí con brazos abiertos. Una mesa con comida y palabras de remordimiento por parte del que un día no mostró amor por mí. Comimos todos tranquilos y me dispuse a perdonar a mi abuelo. Le pedí que nos fuéramos a un lugar un poco más solo, a la entrada del sendero del cerro por donde solíamos subir. Caminamos un poco y nos sentamos. Lo miré a los ojos, viendo a alguien a quien no le había podido expresar lo que sentí en años. Tomé coraje y empecé a decirle: abuelo, entiendo las circunstancias del momento y te Un estruendo apagó mi voz y las paredes agitándose apagaron mi alma. Los dos volteamos al cerro y nos dimos cuenta de que estaba temblando. Desde que tengo 14 años no suelo dormir mucho por las noches. Más bien me sostengo en siestas múltiples por el día. Soy lo que muchos llaman un búho nocturno, y aunque en mi adolescencia fue algo difícil llevar este tipo de vida por los horarios, hoy, que soy ya un adulto y soy más independiente de todo eso, puedo llevar esa vida de una mejor manera. Los recuerdos de esa época son variados. Algunos muy buenos y otros, bastante peculiares. En esos tiempos, más que nada en las vacaciones, estar despierto hasta tarde se volvía realmente aburrido, pues no había con quien hablar y me la pasaba jugando videojuegos o viendo las aburridas películas que no entendía que pasaban por la televisión. Nunca lo consideré un problema de insomnio, simplemente mi horario biológico era distinto. Como es típico de la mente de un joven de en ese entonces unos 16 años, buscaba por todas partes distracciones que pudieran mantenerme ocupado en la noche. Casi siempre las encontraba en cosas que me prestaban mis amigos, como videojuegos o revistas. Y en una de estas últimas vi un artículo sobre los sueños lúcidos. Se decía que uno podía irse a dormir y de cierto modo despertar dentro del sueño, volverse consciente de las cosas y controlar lo que estaba pasando en él. Al leer esto me imaginé que el uso de alguna droga o sustancia era necesario, pero me emocioné bastante al saber que no necesitaba nada más que la mentalización y la práctica. Esto me vino de maravilla, pues pensé que así podría ajustarme al horario de los demás y usarlo como una forma de incentivo. Técnicamente no estaría dormido. Entre pensamientos sobre eso y el aburrimiento de mis noches, decidí intentar los pasos que daban en las revistas y en otros medios. Se decía que poco a poco uno sería más consciente de sus sueños mientras pasaban las noches y así sucedió. Al principio fue tedioso, pero poco a poco me daba cuenta de que estaba soñando. Al principio podía cambiar la perspectiva de mi sueño. Luego podía moverme un poco dentro de él, tomar decisiones pequeñas como dejar de moverme en algunas situaciones o hacerlo en otras. Poco a poco, con las semanas, podía hacer más cosas hasta que, pasado el mes de intentarlo, empecé a poder controlar completamente mis sueños. Si quería volar, podía hacerlo. Si quería visitar algún lugar o incluso alguna memoria,
Podía hacerlo. Ahora todo el día me la pasaba pensando en qué iba a hacer esa noche. En uno de los sueños en los que estaba caminando por un lugar completamente onírico y fantasioso en su naturaleza, donde los edificios estaban doblados, la vegetación eran flores inexistentes y los colores eran más vivos que la vida misma, hubo algo que desencuadró en todo esto, algo que, entre toda esta incoherencia, era incluso más raro que el resto. Se escuchó un rugido. Era normal que pasaran cosas extrañas y aleatorias. Después de todo, estaba en un lugar desconocido e inconsciente de mi propia mente. Pero ese sonido, ese estruendo, se escuchó distinto. Se sintió distinto. Como si fuera algo que no pertenecía a mí. Me explico. Todo lo que pasaba en esos sueños tenía una sensación como la de imaginar. Cuando tú imaginas, sabes y sientes que todas esas ideas están viniendo de ti, de algún recuerdo o de alguna hilación que tu mente desarrolló, pero aquí había una sensación extraña, como si fuera algo ajeno a mí. Mientras pasaban los días, iba viendo una figura materializarse en mis sueños. Al principio solo era el rugido, después unos orbes amarillentos, después una sombra. Mientras más días soñaba así, más tomaba forma. Uno de esos días, después de haberme acostumbrado a ver esa perturbación en mis sueños, volví a escuchar el rugido. Volé para ver de dónde venía, y ahí fue donde lo vi, a la distancia, viéndome con sus ojos de ámbar. Estaba una bestia sin forma, una sombra más oscura que la umbra de cualquier oscuridad, hecha como de un humo que se me quedaba viendo, y con un movimiento de sus ojos supe, como una idea fugaz, pero fuerte, de que yo no debía estar aquí, que todas estas cosas de los sueños lúcidos era algo que no estaba destinado a existir. Se movió lentamente hacia mí, pero cada paso que daba parecía hacerlo avanzar 30 veces su tamaño, así que, aunque se movía lento, llegaba hacia mí muy rápido. Salí volando del lugar hasta la que en ese tiempo era mi escuela. Me senté en el techo y descansé al no ver a esa entidad. Pensé que sería una casualidad, pero al bajar al claustro la vi en un reflejo en un vidrio de ahí. Sus ojos parecían tan vivos que, de alguna forma, sabía que no era un reflejo, sino que estaba ahí mismo, en el cristal. Sacó una pata e intentó alcanzarme. Sus movimientos eran lentos, pero era como si el espacio mismo se hiciera pequeño ante él. Un movimiento de su dedo era como haber dado cientos. Un paso hacía que las distancias más largas se volvieran apenas un brinco. Sabía que no iba a poder escapar de eso. Me fui a todos los lugares conocidos, pero siempre estaba ahí. Corrí, volé, nadé e hice de todo hasta que me alcanzó. Ahí, en la puerta del que era mi cuarto, a lo que cerré los ojos como última esperanza y me concentré en despertar como lo había hecho las otras veces. Su garra, si le puedo llamar a esa figura amorfa así, casi me tocaba hasta que me desperté. Al día siguiente, creyendo que solo había sido un caso puntual, volví a soñar lúcidamente, pero solo lo hice por unos segundos, pues cuando entré en ese plano onírico, sentí su respiración en mi cuello y desperté. Al día siguiente lo volví a intentar por última vez, pues en la persecución alcanzó a tocarme el abdomen con una de sus garras, apenas un poco, y desperté con una sensación de quemazón en el mismo lugar. No había ninguna herida, sin embargo, aún al día de hoy, esa sensación de dolor sigue ahí. He ido con doctores y me han hecho muchos estudios. Por fortuna no tengo nada, pero tampoco se explican el porqué del dolor. Afortunadamente no es un dolor muy fuerte, pero sí es persistente, aunque ya me haya acostumbrado a él. Hace ya un buen tiempo que dejé de preguntarme qué era esa cosa. Volví a soñar lúcidamente de forma involuntaria algunas veces en todos estos años, y lo único que aprendí es que mientras más lo hago, más se acerca y más me busca. No quiero ni imaginar qué es lo que hubiera pasado si me alcanzara. Todo hubiera quedado como una curiosa anécdota. Sí, todo se hubiera quedado así. Si hoy mi hijo pequeño no me hubiera dicho que se puede mover en sus sueños, pero que le da miedo hacerlo,
porque cuando lo hace, de las esquinas de su vista salen unos ojos amarillos que se lo quedan viendo. Ay, qué noche. Hoy tuve una pesadilla de lo más extraña. Le digo a mi esposa mientras hacemos el desayuno. Soñé que estábamos acostados y obviamente ya era tarde. No se veía nada más que la poca luz que entraba por nuestra pequeña ventana. Recuerdo que en el sueño me desperté porque escuché unos ligeros rasguños en el vidrio. Pero aquí viene la parte interesante. Cuando volteé a ver esa ventana, había un ser volteado de cabeza, como un murciélago, pero muchísimo más grande, y se nos quedaba viendo. Sonrió y tenía una dentadura de humano, como si fuera una mezcla de ambos. Luego te despertaste un poco y te cubriste con las sábanas. Después se fue volando. Mi esposa se quedó parada sin moverse mucho en medio de la cocina por unos segundos, y luego continuó haciendo la comida. ¿Qué tienes?, le pregunté porque la veía algo preocupada. Eso que soñaste no puede ser posible. ¿Por qué no? Te estoy diciendo que eso soñé. No, porque no pudimos haber soñado con la misma cosa anoche. Muchas gracias por haber escuchado estos 3 relatos sobre el tema de los sueños. Espero que en estos tiempos de cuarentena te puedan ayudar a al menos matar unos cuantos minutos de aburrimiento. El tiempo en el que estoy grabando este video estamos en una cuarentena, la del COVID-19. Estos días o semanas han sido difíciles para muchos, incluyéndome, pero creo que podemos usar este tiempo para reflexionar o ponernos más activos en los proyectos que tenemos, en mi caso este canal. Te agradecería que, si te gustó el contenido, lo compartas o me dejes un comentario. Incluso si tienes alguna historia que te gustaría que narre, puedes dejarla en comentarios o puedes dejarme ideas para futuros videos. Sin más que decir, gracias y ten un grandioso día.